Mi padre le prometió a mi hermano: «Te vengaremos de tu hermana». Me alejé, pero regresé 3 años después. La última reunión familiar terminó con mi hermano Tomás gritando como nunca antes, mientras mi padre le ponía la mano en el hombro y decía: «Te vengaremos de tu hermana, ella pagará por todo». Yo estaba escondida detrás de la puerta del despacho, escuchando cada palabra. Mi cuerpo se congeló por completo. ¿Venganza? ¿Por qué? Simplemente había ganado la herencia de mi abuelo por mérito propio, cumpliendo sus condiciones. Detente ahí. Antes de la revelación más impactante de esta historia, hypea este video. Es la función más nueva de YouTube que nos eleva en el ranking. Solo haz clic en me gusta y verás aparecer el botón hypear. ¿Hecho? Fantástico. Continuemos con el relato. No había traicionado a nadie. El silencio en la casa era abrumador mientras me deslizaba hacia la puerta principal. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener las llaves del auto. Mi padre, don Augusto Ramírez, siempre había favorecido a Tomás, pero jamás imaginé que llegaría a planear una venganza contra su propia hija. Con la copa de champán aún en mi mano, celebrábamos la lectura del testamento de mi abuelo. Caminé directamente hacia mi auto, sin mirar atrás. Lo que mi familia no sabía era que tenía grabada cada palabra de esa conversación en mi celular, una precaución que tomé después de años sufriendo la humillación familiar. Me llamo Gloria Ramírez. Tengo 32 años y hasta esa tarde había sido la ejecutiva de finanzas en la empresa familiar, Ramírez Constructora. Siempre fui la hija trabajadora, la que se quedaba hasta tarde revisando contratos mientras mi hermano Tomás disfrutaba de los privilegios sin responsabilidades. Mi abuelo Roberto, fundador de la empresa, había sido el único que reconocía mi esfuerzo. Por eso, en su testamento, me dejó el 60% de sus acciones, con la condición de que llevara la empresa a nuevos mercados internacionales en 3 años. Mi padre y mi hermano esperaban que todo quedara en manos de Tomás, el heredero natural como lo llamaban. Ahora planeaban su venganza contra mí, sin saber que yo los había descubierto. La traición familiar que acababa de presenciar cambiaría nuestras vidas para siempre, pero no de la manera que ellos esperaban. El camino hacia mi apartamento fue un borrón de lágrimas y rabia. Las palabras «te vengaremos» resonaban en mi cabeza mientras conducía por las calles de la ciudad. Era martes por la tarde y el tráfico estaba en su peor momento, igual que mi vida. Tomás siempre había sido el favorito de papá, recibiendo elogios por el mínimo esfuerzo mientras yo tenía que trabajar el doble para obtener un simple aceptable. Durante años había soportado esta injusticia con la esperanza de que algún día reconocieran mi valor, pero ahora entendía que ese día nunca llegaría. Mi abuelo Roberto había sido diferente. Él veía más allá de las apariencias y valoraba el trabajo duro. Desde pequeña me llevaba a las construcciones, me enseñaba los planos y me explicaba cómo había construido su imperio desde cero. «Gloria», me decía, «esta empresa necesitará manos fuertes y mente aguda cuando yo no esté. Veo esas cualidades en ti». Esas palabras me habían dado fuerzas durante años, y ahora, su último acto de confianza en mí había desatado la furia de mi familia. Al llegar a mi apartamento, me senté en el sofá con las manos aún temblorosas. La grabación en mi teléfono era mi única protección contra lo que estaba por venir. La reproduje una vez más para asegurarme de que había capturado todo. «Es injusto, papá». La voz de Tomás sonaba entrecortada por la rabia. «El abuelo estaba senil cuando hizo ese testamento. Gloria lo manipuló». «Lo sé, hijo», respondió mi padre con voz grave. «Gloria siempre fue astuta, pero no permitiremos que se salga con la suya. ¿Qué vamos a hacer? Tiene la mayoría de las acciones ahora. Hay maneras de arreglar esto, Tomás. Te vengaremos de tu hermana. Ella pagará por todo. Tengo un plan». Mi estómago se revolvió al escuchar nuevamente esas palabras. No era solo la traición lo que dolía, sino la injusticia. Yo no había manipulado a nadie. Mi abuelo había tomado su decisión basándose en años de observar nuestro trabajo. Tomás apenas aparecía por la oficina, y cuando lo hacía, era para presumir su título de vicepresidente sin ejercer ninguna responsabilidad real. Esa noche no dormí. Mi mente trabajaba a toda velocidad elaborando un plan. Si mi padre y mi hermano querían venganza, yo necesitaba protegerme. No podía enfrentarme a ellos directamente. Tenían demasiada influencia en la ciudad y, a pesar de mi nueva posición mayoritaria, podrían hacerme la vida imposible. La solución llegó con la luz del amanecer. Debía desaparecer temporalmente, fortalecer mi posición desde lejos y regresar cuando estuviera preparada para enfrentarlos. No sería una huida,
sino una retirada estratégica. A primera hora llamé a Martín Salgado, el abogado personal de mi abuelo y la única persona en quien podía confiar. Nos reunimos en una cafetería alejada del distrito empresarial. Lo que me cuentas es grave, Gloria, dijo Martín después de escuchar la grabación. Tienes las acciones a tu nombre, pero necesitas más que eso para protegerte. ¿Qué me recomiendas? Debemos asegurar tu control efectivo sobre la empresa antes de que tu padre haga algún movimiento. Tengo contactos en Panamá que podrían ayudarte a establecer una base de operaciones allí. Sería el primer paso para la expansión internacional que tu abuelo quería. Esa misma tarde, tomé la decisión más difícil de mi vida. Dejé una carta de renuncia en la empresa, empaqué lo esencial y compré un boleto de avión a Panamá. No le dije a nadie a dónde iba, excepto a Martín, quien me ayudaría a gestionar mis asuntos legales en mi ausencia. Antes de partir, hice una última visita al cementerio donde descansaba mi abuelo. Te prometo que cumpliré con tu deseo, abuelo, susurré frente a su lápida. Expandiré la empresa como querías y no dejaré que destruyan tu legado, pero necesito tiempo. Esa noche, mientras el avión despegaba, sentí una mezcla de miedo y determinación. No sabía exactamente qué tipo de venganza planeaban mi padre y mi hermano, pero estaba segura de una cosa. Cuando regresara, estaría lista para enfrentarlos. Lo que no imaginaba era que mi regreso, 3 años después, provocaría un terremoto familiar que sacudiría los cimientos de todo lo que conocíamos. Panamá me recibió con un calor húmedo que contrastaba con el frío que sentía por dentro. La traición de mi familia había dejado una herida que tardaría en sanar, pero estaba decidida a convertir ese dolor en fuerza. Martín había arreglado todo: un pequeño apartamento cerca del centro financiero y una reunión con potenciales socios locales. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Trabajaba día y noche estableciendo contactos, aprendiendo sobre el mercado panameño y creando una estrategia para expandir Ramírez Constructora internacionalmente. Cada noche caía exhausta, pero satisfecha de estar un paso más cerca de cumplir la condición del testamento de mi abuelo y, al mismo tiempo, protegerme de la venganza de mi familia. A través de Martín, me enteraba de lo que ocurría en casa. Mi padre había nombrado a Tomás como CEO interino, argumentando que yo había abandonado mis responsabilidades. Intentaron impugnar el testamento del abuelo, alegando incapacidad mental, pero el juez desestimó el caso por falta de pruebas médicas. «Están desesperados, Gloria», me contó Martín durante una de nuestras videollamadas. «Tu padre ha estado vendiendo activos de la empresa para mantener a flote los proyectos de Tomás, que son un desastre financiero». «¿Qué tipo de proyectos?», pregunté, recordando cómo Tomás siempre había tenido ideas grandiosas pero poco prácticas. «Un complejo turístico de lujo en la costa. Han invertido millones, pero la construcción está plagada de problemas. Los inversionistas están nerviosos». Esta información me dio una idea. Si quería expandir la empresa internacionalmente, necesitaría capital. Los activos que mi padre estaba vendiendo eran valiosos, pero no tan estratégicos como el terreno costero donde Tomás construía su proyecto fallido. Con la ayuda de Martín, comencé a comprar discretamente acciones de los inversionistas asustados del proyecto costero. Nadie sabía que yo estaba detrás de estas compras. Usamos una empresa fantasma creada específicamente para este propósito. A los 6 meses de mi llegada a Panamá, ya había establecido una pequeña pero eficiente oficina de Ramírez Constructora Internacional. Contraté a un equipo local talentoso y comenzamos a participar en licitaciones para proyectos medianos, construyendo una reputación sólida. Fue entonces cuando conocí a Eduardo Vidal, un arquitecto brillante que se convertiría en mi mano derecha y, eventualmente, en algo más. Eduardo entendía mi visión y compartía mi ética de trabajo. Juntos, ganamos nuestra primera gran licitación: la construcción de un edificio gubernamental en Panamá. «Esto es solo el comienzo, Gloria», me dijo Eduardo una noche mientras celebrábamos con champán en la terraza de mi apartamento. «Tienes talento para esto. Tu abuelo vio algo especial en ti. Por primera vez en meses, sentí que alguien realmente me valoraba por mis méritos, no por mi apellido o por ser la hija de». Con Eduardo, podía ser simplemente Gloria, la mujer ambiciosa y trabajadora que siempre había sido, pero que nadie en mi familia había querido ver. A medida que nuestra operación en Panamá crecía, también lo hacía mi confianza. Ya no era la misma mujer asustada que había huido de la traición familiar. Me había transformado en una empresaria respetada en el círculo de constructores panameños. Mientras tanto, en casa, las cosas se deterioraban rápidamente. El proyecto costero de Tomás estaba al borde del colapso. Según Martín, mi padre había hipotecado propiedades personales para inyectar más dinero.
Es peor de lo que imaginamos, Gloria, me informó Martín después de revisar los documentos financieros que había conseguido. Han desviado fondos de la empresa principal para cubrir las pérdidas del proyecto de Tomás. Eso es malversación. ¿Puedes probarlo?, pregunté, sintiendo una mezcla de tristeza y vindicación. Tengo copias de todas las transacciones. Si quisieras, podrías presentar cargos. No quería llegar a ese extremo. Al menos no todavía. Mi plan era más sutil y a largo plazo, más devastador para quienes habían jurado vengarse de mí. Primero, terminaría de cumplir la condición del testamento expandiendo la empresa internacionalmente. Luego, cuando tuviera el control total, regresaría para enfrentar a mi familia. Al cumplirse un año de mi partida, ya habíamos asegurado proyectos en Panamá, Costa Rica y Colombia. Ramírez Constructora Internacional estaba floreciendo mientras la empresa original se hundía bajo la gestión de mi padre y mi hermano. Mi relación con Eduardo también prosperaba. Me había enamorado de su pasión por la arquitectura, su integridad y su forma de ver el mundo. Él me había enseñado que podía construir algo nuevo, no solo edificios, sino una vida lejos de la toxicidad familiar. Deberías considerar hacer permanente tu vida aquí, me sugirió Eduardo una noche. Has creado algo valioso, algo que es completamente tuyo. Parte de mí quería hacerlo, olvidarme de la venganza y la herencia, y simplemente vivir mi vida con Eduardo. Pero otra parte, la que había escuchado a mi padre prometer venganza contra mí, sabía que no podría descansar hasta resolver esta situación. Necesito volver eventualmente, le expliqué, no para venganza, sino para justicia. Mi abuelo confió en mí, y no puedo fallarle. Eduardo lo entendió. Esa noche, mientras yacía despierta a su lado, tomé una decisión. Era hora de acelerar mis planes. En lugar de esperar los 3 años completos, regresaría cuando cumpliera 2 años fuera. Para entonces, tendría suficiente poder para enfrentar cualquier venganza que mi familia hubiera planeado. El segundo año pasó velozmente. Nuestra expansión internacional superó todas las expectativas. Ganamos proyectos en Perú y Ecuador, y estábamos considerando abrir una oficina en Miami. Los beneficios se reinvertían en la empresa, haciéndola más fuerte. Mientras tanto, seguía comprando acciones del proyecto costero de Tomás a través de mi empresa fantasma. Para cuando se cumplieron los 2 años, poseía el 40% de ese proyecto. Aunque nadie lo sabía excepto Martín y yo, la situación en casa había empeorado dramáticamente. El proyecto costero estaba oficialmente en quiebra, y los acreedores exigían su dinero. Mi padre había vaciado prácticamente las arcas de Ramírez Constructora para intentar salvarlo, pero fue en vano. Tu padre está desesperado, me informó Martín. Ha estado contactando a todos tus antiguos socios comerciales, intentando conseguir préstamos. Nadie quiere arriesgarse. ¿Y Tomás? Se ha vuelto errático. En la última junta directiva, tuvo un ataque de ira cuando le preguntaron por el estado financiero del proyecto costero. Tu padre lo defendió, como siempre, pero los otros directores están perdiendo la paciencia. Era el momento perfecto para mi regreso. Había cumplido con la condición del testamento, expandiendo exitosamente la empresa a nivel internacional. Tenía pruebas de la malversación de fondos y poseía una parte significativa del proyecto fallido de Tomás. Estaba lista para enfrentar cualquier venganza que hubieran planeado. Eduardo insistió en acompañarme. No deberías enfrentar esto sola, me dijo mientras hacíamos las maletas. Además, quiero conocer el lugar donde creciste. Su apoyo significaba todo para mí. Juntos, volamos de regreso al país que había dejado 2 años atrás, no como la mujer asustada que huyó, sino como la empresaria exitosa que había construido algo valioso desde cero. Martín nos recibió en el aeropuerto. Han convocado una junta directiva extraordinaria para mañana, nos informó mientras nos dirigíamos a la ciudad. No saben que has vuelto. Será una sorpresa. ¿Sorpresa para quién? Sonreí. Yo también tengo algunas sorpresas preparadas. Esa noche, en el hotel, repasé mi estrategia con Eduardo y Martín. No buscaba humillar a mi familia, sino recuperar lo que me pertenecía legítimamente y asegurar el legado de mi abuelo. Tomás y tu padre han llevado la empresa al borde de la quiebra, explicó Martín, mostrándome los últimos informes financieros. Los directores están considerando vender la empresa para salvar lo que puedan. No lo permitiré, respondí con determinación. Ramírez Constructora es el legado de mi abuelo. La salvaré, con o sin ellos. La mañana siguiente, me vestí cuidadosamente con un traje azul marino que emanaba autoridad. Eduardo me dio un beso de buena suerte antes de que partiera hacia las oficinas centrales de Ramírez Constructora con Martín. El edificio lucía descuidado,
nada como el impecable rascacielos que recordaba. En recepción, la secretaria casi se desmaya al verme. Señorita Gloria, no sabíamos. Nadie nos informó. No se preocupe, Carmela. Es una visita sorpresa. ¿La junta ya comenzó? Sí. Están en la sala de conferencias principal. Martín y yo subimos en el ascensor hasta el piso ejecutivo. Mi corazón latía fuertemente, pero no era miedo lo que sentía, sino anticipación. Durante 2 años había trabajado para este momento. Cuando abrimos las puertas de la sala de conferencias, 8 rostros sorprendidos se giraron hacia nosotros. Mi padre, en la cabecera de la mesa, se puso pálido. Tomás dejó caer el bolígrafo que sostenía. «Buenos días a todos», dije con voz clara. «Lamento interrumpir, pero creo que esta reunión me concierne directamente. Gloria, mi padre se recuperó rápidamente, intentando mantener la compostura. No esperábamos tu regreso». «Evidentemente», respondí, acercándome a la mesa. «Por favor, continúen. Me interesa especialmente el punto sobre la posible venta de la empresa». Los directores intercambiaron miradas incómodas. Tomás se levantó bruscamente. «No tienes derecho a estar aquí», espetó. «Abandonaste la empresa. Dejaste todo el trabajo para nosotros». «Al contrario, Tomás», intervino Martín, distribuyendo carpetas a cada director. «La señorita Gloria ha estado cumpliendo exactamente con la condición estipulada en el testamento de don Roberto: expandir la empresa internacionalmente». Los directores abrieron las carpetas, encontrando informes detallados sobre Ramírez Constructora Internacional y sus exitosos proyectos en 5 países. «Como pueden ver», continuó Martín, «no solo ha cumplido con la condición, sino que ha creado una división internacional rentable mientras la empresa original se hundía bajo la gestión actual». Mi padre golpeó la mesa. «Esto es inadmisible. Nos abandonaste en un momento crítico, Gloria. No puedes simplemente regresar y pretender tomar el control». «No pretendo nada, padre. Legalmente, poseo el 60% de las acciones. Siempre he sido la accionista mayoritaria, incluso durante mi ausencia. Una ausencia que constituye abandono de responsabilidades», argumentó, desesperado. «Sobre eso», intervine, sacando mi teléfono. «Me gustaría que los directores escuchen por qué me vi obligada a alejarme temporalmente». Presioné play y la grabación de hace 2 años llenó la sala. «Te vengaremos de tu hermana. Ella pagará por todo». El rostro de mi padre se transformó en una máscara de furia y vergüenza. Tomás palideció aún más. «Como verán, señores directores», expliqué calmadamente, «mi partida fue una medida preventiva ante amenazas directas de mi propio padre y hermano. A pesar de ello, continué trabajando por el bien de la empresa, como demuestran estos informes». Los directores parecían atónitos. Uno de ellos, el señor Guzmán, que había sido amigo cercano de mi abuelo, se aclaró la garganta. «Don Augusto, ¿es cierto lo que acabamos de escuchar?» Mi padre estaba acorralado. Su rostro enrojeció de ira. Estaba molesto. Intentó justificarse. Roberto había sido injusto con Tomás. Gloria manipuló a mi padre en sus últimos días para quedarse con todo. «Eso es falso», intervino Martín. Don Roberto estaba en pleno uso de sus facultades cuando redactó su testamento. El juez ya desestimó la impugnación por falta de pruebas. El señor Guzmán asintió. «Lo recuerdo. Roberto me habló de su decisión meses antes de fallecer. Estaba preocupado por el futuro de la empresa y veía en Gloria la persona adecuada para liderarla». Tomás no pudo contenerse más. «Es injusto. Yo soy el primogénito. Esta empresa debería ser mía». «La empresa no es un derecho de nacimiento, Tomás», respondí con calma. «Es una responsabilidad, una que claramente no has sabido manejar, como demuestra el fracaso del proyecto costero». Al mencionar el proyecto, Tomás se descompuso visiblemente. Era mi momento de revelar mi segunda sorpresa. «Por cierto, me gustaría informar que soy propietaria del 40% del proyecto Costa Azul a través de Inversiones Horizonte. He estado comprando acciones de inversionistas descontentos durante los últimos 2 años». Mi padre se levantó de golpe. «Imposible. Esas acciones se vendieron a múltiples inversionistas extranjeros. Todos representados por Inversiones Horizonte», aclaró Martín. «Una empresa creada por Gloria precisamente para este propósito». La sala quedó en silencio. Había logrado lo imposible: tomar el control no solo de Ramírez Constructora, como estipulaba el testamento, sino también del proyecto personal de Tomás, el mismo que había arruinado las finanzas familiares. «Señores directores», continué, recuperando el hilo de la reunión, «no estoy aquí para causar problemas, sino para salvar esta empresa. Les propongo un plan de reestructuración que integre la división internacional con la operación local, maximizando recursos y recuperando la estabilidad financiera». Mientras exponía mi plan,
observé cómo la expresión de mi padre pasaba de la ira a la resignación. Tomás, en cambio, parecía a punto de explotar. Lo conocía lo suficiente para saber que esto no terminaría aquí. La venganza que habían planeado contra mí ahora podría intensificarse, pero yo ya no era la misma Gloria que había huido 2 años atrás. Estaba preparada para cualquier cosa que intentaran. Lo que no sabía era que esa misma noche, Tomás tomaría una decisión desesperada que cambiaría nuestras vidas para siempre, y que pondría a prueba no solo mi control sobre la empresa, sino mi propia humanidad. La junta directiva concluyó con una votación unánime a favor de mi plan de reestructuración. Incluso mi padre, viendo que no tenía alternativa, votó a regañadientes a favor. Tomás fue el único que se abstuvo, saliendo furioso de la sala antes de que terminara la votación. Mientras recogía mis documentos, el señor Guzmán se acercó. «Roberto estaría orgulloso, Gloria», me dijo con sinceridad. «Siempre supo que eras la indicada para continuar su legado». Sus palabras me conmovieron profundamente. En medio de toda la traición familiar, era reconfortante saber que alguien que había conocido bien a mi abuelo validaba sus decisiones y mi esfuerzo. Martín y yo regresamos al hotel donde Eduardo nos esperaba ansioso. «¿Cómo fue todo?», preguntó abrazándome. «Mejor de lo esperado», respondí, sintiendo por primera vez el cansancio emocional de la confrontación. La junta aprobó mi plan. Tengo el control efectivo de la empresa ahora. ¿Y tu familia? ¿Cómo reaccionaron? Mi padre está derrotado, al menos temporalmente. Tomás, es otra historia. Salió furioso de la reunión. Eduardo frunció el ceño. ¿Crees que intentará algo? No lo sé, admití. Pero estoy preparada. Esa noche cenamos en el hotel, celebrando discretamente nuestra victoria. Martín nos contó cómo la empresa había cambiado durante mi ausencia, con despidos masivos y proyectos cancelados debido a la mala gestión. Muchos empleados antiguos se alegraron cuando supieron de tu regreso, mencionó. Tu forma de dirigir era estricta pero justa. La de Tomás fue un desastre de favoritismos y decisiones impulsivas. Mientras cenábamos, no podía evitar pensar en mi hermano. A pesar de todo, habíamos crecido juntos. Hubo un tiempo, cuando éramos niños, en que fuimos cercanos. Fue la preferencia descarada de mi padre lo que eventualmente nos distanció. Mañana comenzaremos la reestructuración, comenté, cambiando de tema. Necesito revisar todos los contratos vigentes y evaluar qué proyectos podemos salvar. Ya arreglé una reunión con el departamento financiero a primera hora, confirmó Martín. Regresamos a nuestras habitaciones cerca de medianoche. Eduardo intentó distraerme con planes para el futuro, pero mi mente seguía en la reunión, repasando cada detalle, anticipando posibles problemas. A las 2:00 am, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Gloria Ramírez?, preguntó una voz oficial. Sí, soy yo. Habla el oficial Mendoza de la policía. Necesitamos que venga inmediatamente a las oficinas centrales de Ramírez Constructora. Ha habido un incidente. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué tipo de incidente? Preferiría no discutirlo por teléfono. ¿Puede venir ahora? Por supuesto. Desperté a Eduardo y juntos nos dirigimos a las oficinas. El edificio estaba rodeado de patrullas policiales y un camión de bomberos. Varios empleados de seguridad estaban siendo interrogados en la entrada. Un oficial nos detuvo. Lo siento, no pueden pasar. Soy Gloria Ramírez, accionista mayoritaria. Me llamaron para venir. El oficial nos escoltó al interior del edificio. En el vestíbulo, varios policías tomaban fotografías de lo que parecía ser un intento de incendio. Había manchas de humo en las paredes y olor a gasolina. El oficial Mendoza, un hombre de mediana edad con expresión grave, se acercó a nosotros. Señorita Ramírez, gracias por venir. Hemos tenido una situación delicada. ¿Qué ha sucedido? Alguien intentó incendiar el archivo central de la empresa. Afortunadamente, el sistema de rociadores funcionó y el guardia de seguridad llamó a tiempo. Los daños son mínimos. ¿Tienen idea de quién fue? El oficial dudó un momento. Tenemos un sospechoso en custodia. Las cámaras de seguridad captaron todo. ¿Quién?, pregunté, aunque en el fondo ya lo sabía. Su hermano, Tomás Ramírez. Entró al edificio alrededor de la 1:00 am. Fue directo al archivo central y roció varios documentos con gasolina. Cuando intentó encender el fuego, el guardia lo descubrió. A pesar de estar preparada para alguna reacción desesperada de Tomás, esto superaba mis expectativas. No solo era un acto criminal, sino increíblemente estúpido. Los documentos físicos tenían copias digitales. No habría logrado destruir nada significativo. ¿Dónde está ahora? En la comisaría central. Será acusado de intento de incendio provocado y allanamiento.
Son cargos graves. Eduardo me tomó de la mano, dándome fuerzas silenciosamente. ¿Puedo verlo?, pregunté. El oficial pareció sorprendido. Puede, pero tendrá que ser mañana, durante el horario de visitas. Después de responder algunas preguntas más y asegurarme de que los daños eran mínimos, regresamos al hotel. No pude dormir el resto de la noche pensando en Tomás, en cómo habíamos llegado a este punto. A la mañana siguiente, mientras Eduardo y Martín se reunían con el departamento financiero, me dirigí sola a la comisaría. Necesitaba ver a mi hermano, entender por qué había tomado una decisión tan autodestructiva. La celda de detención era fría y austera. Tomás estaba sentado en una banca, con la mirada perdida. Cuando me vio, su expresión se endureció. «Vienes a regodearte», dijo sin saludar. «No, Tomás. Vengo a entender por qué intentaste quemar la empresa por la que supuestamente tanto te preocupas». Soltó una risa amarga. ¿Preocuparme? Esa empresa era mi derecho de nacimiento. El abuelo me la robó para dártela a ti. El abuelo no te robó nada. Te dio oportunidades que desperdiciaste. Yo trabajé por lo que tengo. Siempre la perfecta Gloria, exclamó con desprecio. La favorita del abuelo, la que nunca comete errores. He cometido muchos errores, Tomás. La diferencia es que aprendo de ellos. Nos miramos en silencio por un momento. Era extraño ver a mi hermano, que siempre había sido el consentido, reducido a un hombre amargado en una celda. ¿Qué pasará ahora?, preguntó finalmente, con voz más calmada. Eso depende. Los cargos son serios. Podrías enfrentar años de prisión. Su rostro mostró miedo por primera vez. ¿No puedes hacer algo? Eres la dueña de la empresa. La ironía de su petición no me pasó desapercibida. Después de años menospreciándome, después de planear vengarse de mí, ahora me pedía ayuda. Podría retirar los cargos por parte de la empresa, concedí. Pero tendrías que firmar tu renuncia a todos los cargos directivos y aceptar vender tus acciones. ¿Me estás chantajeando? Su tono volvió a endurecerse. Te estoy ofreciendo una salida, Tomás. Tómala o déjala. Después de un largo silencio, asintió lentamente. Está bien, firmaré lo que quieras. Antes de irme, necesitaba hacer una última pregunta. ¿Qué venganza planeaban contra mí, Tomás? ¿Qué iban a hacerme mi padre y tú? Su mirada se volvió evasiva. Nada específico. Papá estaba furioso. Dijo cosas que no sentía. No le creí, pero decidí no presionar más. Lo importante era que cualquier plan que hubieran tenido ya no podría ejecutarse. Enviaré a Martín con los documentos esta tarde, le informé, levantándome para irme. Gloria. Me llamó cuando ya estaba en la puerta. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo construiste todo ese éxito en tan poco tiempo? Por un momento, vi al niño que había sido mi hermano, curioso y vulnerable, no el hombre resentido en que se había convertido. Trabajando, Tomás, sin atajos, sin esperar que otros resolvieran mis problemas, y rodeándome de personas que valoraran mi esfuerzo, no mi apellido. Lo dejé reflexionando sobre mis palabras y regresé a la empresa, donde me esperaba una montaña de trabajo para reconstruir lo que mi padre y él habían casi destruido. Martín preparó los documentos esa misma tarde. Tomás renunciaría a todos sus cargos directivos y vendería sus acciones a la empresa a un precio justo, determinado por un valuador independiente. A cambio, Ramírez Constructora retiraría todos los cargos relacionados con el intento de incendio. Mi padre me llamó cuando se enteró del acuerdo. «Has humillado a tu hermano», me acusó, su voz temblando de ira. «Lo has despojado de todo». «No, padre. Tomás se despojó a sí mismo con sus acciones. Le estoy ofreciendo una salida digna que no merece». «Eres igual a tu abuelo», dijo, como si fuera un insulto. «Despiadada». «Lo tomaré como un cumplido. El abuelo construyó esta empresa desde cero. Yo la estoy salvando de la ruina en que tú y Tomás la dejaron». Hubo un largo silencio antes de que volviera a hablar. «¿También me obligarás a renunciar?». La pregunta me sorprendió. No había considerado el futuro de mi padre en la empresa. «Depende de ti», respondí finalmente. «Si estás dispuesto a trabajar bajo mi dirección, respetando mis decisiones, podríamos encontrar un papel adecuado para ti. Si no, puedes seguir el camino de Tomás». Su orgullo le impedía aceptar abiertamente trabajar bajo mis órdenes, pero tampoco quería perderlo todo como Tomás. «Lo pensaré», dijo finalmente, antes de colgar. En las semanas siguientes, nos enfocamos en la reestructuración. Eduardo regresó temporalmente a Panamá para supervisar nuestros proyectos allí, mientras yo me quedaba reorganizando la casa matriz. Descubrimos la verdadera magnitud del desastre financiero que mi padre y Tomás habían creado.
no solo habían desviado fondos al proyecto costero, sino que habían firmado contratos desfavorables y adquirido deudas innecesarias. Con la ayuda del equipo de Panamá y algunos ejecutivos locales de confianza, comenzamos a revertir el daño. Renegociamos contratos, vendimos activos no estratégicos y aplicamos prácticas de gestión más eficientes. Mi padre, sorprendentemente, aceptó un papel reducido como asesor. Su orgullo estaba herido, pero su amor por la empresa que había heredado de mi abuelo era genuino. Poco a poco, nuestra relación se transformó en algo más profesional y menos personal, lo que resultó ser un alivio para ambos. Tomás, por su parte, utilizó el dinero de sus acciones para mudarse al extranjero. Según los rumores, estaba en España, intentando iniciar su propio negocio. Le deseé suerte silenciosamente, esperando que finalmente hubiera aprendido la lección de que el éxito viene del trabajo duro, no de las expectativas de privilegio. 6 meses después de mi regreso, Eduardo se mudó definitivamente para estar conmigo. Juntos, continuamos expandiendo Ramírez Constructora Internacional, ahora completamente integrada con la empresa original. Abrimos la oficina en Miami y comenzamos a explorar oportunidades en Europa. Un año después de mi regreso, el señor Guzmán me invitó al almorzar. Después de discutir algunos asuntos de negocios, sacó un sobre de su maletín. Roberto me pidió que te entregara esto cuando considerara que estabas lista, me explicó. Creo que ese momento ha llegado. Era una carta de mi abuelo, escrita poco antes de su muerte. Con manos temblorosas, la abrí y comencé a leer. Querida Gloria, si estás leyendo esto, significa que has tomado el control de la empresa como esperaba y has demostrado ser digna de mi confianza. No fue una decisión fácil dejarte la mayoría de las acciones, sabiendo los conflictos que causaría en la familia. Pero he observado durante años cómo trabajas, cómo piensas, cómo te preocupas genuinamente por el futuro de lo que construí. Tu padre y tu hermano ven la empresa como un derecho, como algo que les corresponde por ser quienes son. Tú la ves como yo la veía. Una responsabilidad, un organismo vivo que necesita cuidado constante. Tomás tiene cualidades, pero su sentido de privilegio siempre ha nublado su juicio. Tu padre, mi hijo, lo ha malcriado, proyectando en él sus propias ambiciones incumplidas. Sé que no ha sido fácil para ti crecer a la sombra de Tomás, viendo cómo recibía elogios por el mínimo esfuerzo mientras tus logros eran minimizados. Pero esa adversidad te ha forjado, te ha hecho fuerte y resiliente. Mi mayor esperanza es que no solo preserves lo que construí, sino que lo lleves más lejos de lo que yo jamás pude imaginar. Y quizás, con el tiempo, puedas sanar las heridas familiares que mi decisión inevitablemente causó. Recuerda siempre que una empresa es más que edificios y contratos. Es un legado de valores, de compromiso con la excelencia. Veo esos valores en ti, Gloria. Con amor y confianza, tu abuelo Roberto. Las lágrimas corrían por mis mejillas cuando terminé de leer. Mi abuelo había entendido todo: la dinámica familiar, las motivaciones de cada uno, las dificultades que enfrentaría, y a pesar de saber los problemas que causaría, confió en mí. Él te conocía mejor que nadie, comentó el señor Guzmán, ofreciéndome un pañuelo, y nunca dudó de que harías lo correcto. Guardé la carta cuidadosamente. Era un tesoro, una validación que había anhelado durante años. Las palabras de mi abuelo confirmaban lo que siempre había sentido, que mi lugar en la empresa no era un capricho ni una injusticia hacia Tomás, sino una decisión meditada basada en valores compartidos. Gracias por guardar esto, le dije al señor Guzmán. Significa más de lo que puedo expresar. Roberto sabía que este día llegaría, respondió con una sonrisa. Solía decirme, Gloria tendrá que luchar por lo suyo, pero cuando lo consiga, lo hará mejor que cualquiera de nosotros. Esa tarde, al regresar a la oficina, observé el edificio que ahora dirigía con una nueva perspectiva. No era solo un negocio, sino el legado de mi abuelo, una responsabilidad que había aceptado plenamente. 3 años después de mi regreso, Ramírez Constructora se había transformado. La integración de la división internacional con la operación local había creado sinergias que nadie esperaba. Nuestros proyectos en 7 países generaban beneficios estables, y nuestra reputación en el sector era impecable. Eduardo y yo nos casamos en una ceremonia íntima en Panamá, rodeados de nuestros amigos más cercanos y algunos familiares. Mi padre asistió, todavía algo distante pero visiblemente orgulloso de lo que había logrado. Tomás no vino, pero envió un breve mensaje de felicitación que me sorprendió gratamente. Mis relaciones familiares nunca volverían a ser lo que imaginé de niña, pero habían evolucionado hacia algo más auténtico. Mi padre y yo manteníamos una relación profesional respetuosa, con momentos ocasionales de genuina calidez.
La venganza que una vez planeó contra mí se había desvanecido, reemplazada por una aceptación resignada de la nueva realidad. Un martes por la tarde, mientras revisaba los planos de nuestro nuevo proyecto en Barcelona, recibí una llamada inesperada. Era Tomás. Gloria. Su voz sonaba diferente, más madura. ¿Tienes un momento? Claro, Tomás. ¿Cómo estás? Bien, en realidad. Quería hablar contigo sobre algo. Me contó que había estado en España estos años, intentando varios negocios sin mucho éxito, hasta que finalmente encontró su vocación en la restauración de edificios históricos. Había formado una pequeña empresa especializada en técnicas tradicionales de construcción. Tengo un proyecto interesante entre manos, explicó. Un palacete del siglo XVIII que necesita una restauración completa, pero necesito un socio con más experiencia y, bueno, pensé en ti. Su propuesta me tomó completamente por sorpresa. Después de todo lo ocurrido, Tomás me estaba pidiendo una colaboración profesional. ¿Por qué yo?, pregunté, genuinamente curiosa. Hubo una pausa antes de que respondiera. Porque eres la mejor en lo que haces. Lo he aceptado finalmente, y porque, bueno, somos familia, a pesar de todo. Acordamos reunirnos en Madrid la semana siguiente para discutir los detalles. Eduardo me acompañó, igualmente curioso sobre esta inesperada reconciliación. El Tomás que nos recibió en Madrid era una versión más centrada y humilde del hermano que recordaba. Nos mostró el palacete, explicando con genuino entusiasmo su visión para restaurarlo, respetando su historia. He estado estudiando técnicas de construcción tradicionales, nos explicó mientras recorríamos las habitaciones deterioradas. Es fascinante cómo construían antes, sin la tecnología actual. Su pasión me recordó a la mía propia, y por primera vez vi en mi hermano algo del espíritu de nuestro abuelo, ese amor por crear, por dejar una marca en el mundo a través de la construcción. Durante la cena, Tomás finalmente abordó el pasado. Te debo una disculpa, Gloria, dijo, mirándome directamente. Por todo. Por cómo te traté. Por el incendio. Por la venganza que planeamos. ¿Cuál era ese plan exactamente?, pregunté, la duda que había persistido durante años. Tomás suspiró. Era bastante patético, en retrospectiva. Íbamos a contratar a un investigador para encontrar algo en tu pasado que pudiera desacreditarte ante la Junta. Si eso fallaba, papá planeaba maniobras legales para cuestionar cada decisión que tomaras. Era una campaña de desgaste, básicamente. No habría funcionado, comentó Eduardo. Lo sé ahora, admitió Tomás. Gloria siempre fue demasiado meticulosa, demasiado íntegra. No había nada que encontrar. Su honestidad me sorprendió. Este no era el Tomás arrogante que recordaba, sino un hombre que había enfrentado sus fracasos y aprendido de ellos. ¿Qué cambió, Tomás?, pregunté. ¿Qué te hizo ver las cosas de otra manera? Fracasar completamente, respondió sin rodeos. Perderlo todo y tener que reconstruirme desde cero, cuando no tienes el apellido familiar respaldándote, cuando nadie te da nada por ser el hijo de, aprendes rápido quién eres realmente. Decidí aceptar su propuesta de colaboración, no solo como un gesto hacia la reconciliación familiar, sino porque su proyecto tenía mérito genuino. Ramírez Constructora aportaría la experiencia técnica y parte de la financiación, mientras Tomás dirigiría la restauración con su conocimiento especializado. Al regresar a casa, Eduardo me preguntó si confiaba realmente en Tomás después de todo lo ocurrido. Confío en lo que he visto, respondí. Un hombre que ha aprendido de sus errores y encontrado su propio camino. Además, la estructura del acuerdo nos protege de cualquier sorpresa. El proyecto del palacete en Madrid se convirtió en el puente inesperado que comenzó a reconstruir mi relación con Tomás. Trabajando juntos, descubrimos un respeto mutuo que nunca había existido antes. Él aportaba un conocimiento detallado de técnicas históricas que complementaba perfectamente nuestro enfoque más moderno. Mi padre, al ver nuestra colaboración, pareció finalmente hacer las paces con el nuevo orden familiar. Durante una visita a Madrid para inspeccionar el avance del proyecto, me tomó del brazo mientras caminábamos solos por los jardines del palacete. Tu abuelo tenía razón, dijo en voz baja. Siempre fuiste la indicada para llevar su legado. Me costó años aceptarlo, pero ahora lo veo claramente. Nunca fue una competencia, papá, respondí. Había espacio para todos, si hubiéramos trabajado juntos desde el principio. Lo sé ahora, admitió. El orgullo me cegó. Quería que Tomás tuviera lo que yo nunca pude conseguir, el reconocimiento de mi padre. Roberto siempre me vio como un administrador, nunca como un visionario. Por primera vez, entendí la raíz del conflicto. No era solo sobre mí o Tomás,
sino sobre heridas antiguas entre mi padre y mi abuelo que nunca sanaron completamente. 5 años después de mi regreso, contemplaba el imperio que habíamos construido desde la terraza de nuestra oficina en Miami. Ramírez Constructora era ahora un conglomerado internacional con proyectos en 3 continentes. El legado de mi abuelo no solo estaba seguro, sino que había crecido más allá de lo que él habría imaginado. Tomás dirigía nuestra división de restauración histórica en Europa, un nicho especializado que había resultado sorprendentemente rentable. Mi padre se había jubilado oficialmente, aunque seguía asesorándonos ocasionalmente. Eduardo y yo esperábamos nuestro primer hijo, una niña a la que planeábamos llamar Roberta, en honor a mi abuelo. La venganza que mi familia había planeado contra mí nunca se materializó. En su lugar, un largo y a veces doloroso proceso de crecimiento nos había llevado a todos a lugares que no habríamos podido imaginar aquella tarde, cuando escuché a mi padre prometer: «Te vengaremos de tu hermana». La vida raramente sigue los caminos que esperamos. A veces es necesario alejarse para encontrar la fuerza necesaria para regresar. A veces, la mayor venganza es simplemente vivir bien, construir algo valioso y dejar que los demás reconozcan por sí mismos sus errores. Mirando hacia atrás, entendí que mi abuelo lo sabía todo el tiempo. No me había dejado la empresa solo por mi capacidad profesional, sino porque vio en mí la fortaleza para enfrentar la tormenta familiar que inevitablemente seguiría, y la compasión para eventualmente tender puentes cuando las aguas se calmaran. La carta que me había entregado el señor Guzmán ahora estaba enmarcada en mi oficina, un recordatorio diario de que los legados más importantes no son de cemento y acero, sino de valores e integridad. Y mientras sentía a mi hija moverse dentro de mí, me prometí que ella crecería en una familia diferente, una donde el valor de cada persona no dependiera de expectativas arbitrarias o tradiciones anticuadas, sino del carácter que demostraran y el bien que aportaran al mundo. El sol se ponía sobre Miami, bañando los rascacielos en tonos dorados y rojos. En algún lugar de Madrid, Tomás probablemente estaba supervisando las últimas etapas de nuestra restauración del palacete. En nuestra casa de campo, mi padre quizás estaba disfrutando de su retiro, finalmente en paz consigo mismo. Y yo estaba aquí, sosteniendo el presente y el futuro de Ramírez Constructora, no porque fuera mi derecho, sino porque había demostrado ser digna de esa responsabilidad, tal como mi abuelo siempre supo que lo sería. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Dale hype a este video para que más personas puedan verlo. Muchas gracias y que tengas un excelente